Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Después de 15 meses, al fin se ha llegado a un alto el fuego en Gaza que temporalmente va a poner fin a los brutales ataques de Israel dentro de la franja de Gaza. Este acuerdo era muy esperado por los palestinos, pero una vez más, los análisis que se hacen sobre el alto al fuego desprestigian el papel de la resistencia palestina y se acaba imponiendo el relato sionista. Por esta misma razón, es muy importante hacer un análisis revolucionario del alto el fuego y, sobre todo, tener en cuenta todos los méritos de la resistencia palestina. Así que, vamos con el vídeo. Este Red Planeta. ¡Comenzamos! Antes de nada, es muy importante darnos cuenta en qué momento se ha firmado el alto al fuego. Después de 15 meses de brutales ataques de Israel, el Estado sionista ha asesinado a 46.707 palestinos, de los cuales 18.000 son niños, y a estos hay que sumar los más de 10.000 palestinos que aún se encuentran bajo los escombros. También hay 110.265 heridos, de los cuales 22.500 aún están gravemente heridos. Sobra decir que Gaza ha sido completamente destruida y concretamente 170.000 edificios han sido totalmente destruidos y el tejido social y económico de la franja de Gaza ha sido completamente devastado. Pero si queréis conocer los datos concretos, yo os las doy. Israel ha destrozado el 80% de los comercios, el 68% de la superficie para cultivar, el 50% de los hospitales, el 68% de las carreteras y caminos y el 88% de las escuelas. Si se mide toda esta destrucción económicamente, hay que tener en cuenta lo que ha dicho el Banco Mundial, porque este organismo ha cifrado en 18.500.000 dólares la destrucción causada por Israel y seguramente toda la reconstrucción de la franja de Gaza, que está recogida dentro del acuerdo del alto el fuego, se puede llegar a demorar hasta mediados de este siglo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de la enorme destrucción que ha causado Israel dentro de la franja de Gaza. En cuanto a la situación geopolítica, hay que tener en cuenta que Israel ha aprovechado todo lo que ha pasado desde el 7 de octubre para acelerar la colonización de Palestina y también meter una marcha más en su proyecto expansionista. Para ello, desde el 7 de octubre del 2023, el Estado sionista ha cambiado completamente la realidad geopolítica existente en Oriente Próximo. O sea, el diluvio al-Aqsa del 7 de octubre de 2023, que parecía ser un nuevo episodio de la lucha palestina, ha acabado convirtiéndose en una verdadera guerra entre el Estado sionista y el eje de la resistencia, porque Israel ha luchado, ha combatido contra todas las milicias y países que forman parte del eje de la resistencia. Y con sus ataques incidiendo en distintos países, ha conseguido cambiar la realidad geopolítica de Oriente Próximo. Ya dediqué un vídeo a cómo Israel ha acabado cambiando toda la realidad geopolítica existente en Oriente Próximo, pero es que esto es verdad. Pero esto no significa que Israel ha ganado esta batalla. Para nada. Tener en cuenta que Hezbollah desde el Líbano, Ansar Allah o los hutíes de Yemen en el Mar Rojo, las unidades de movilización popular de Irak, también ayudando desde Irak, o la propia Siria baacista usando su propio país como un corredor terrestre para conectar a todo el eje de la resistencia y concretamente Irak e Irán con Palestina y Líbano, han estado involucrados en la lucha contra Israel e incluso Irán también se han metido de lleno en esta lucha contra el Estado sionista. De ahí también el lanzamiento de los misiles que realizó Irán hasta en 2 ocasiones desde el 7 de octubre. Y es cierto
que Israel ha conseguido unos logros importantes desde el 7 de octubre. Ha conseguido descabezar a Hezbollah, ha conseguido descabezar a Hamas. Después del derrocamiento del gobierno baacista de Al-Assad en Siria, ha invadido Siria, ha tomado los altos del Golán y ha ido más allá, quedándose a pocos kilómetros de Damasco. No solamente eso, sino porque en Siria ya no hay un gobierno a favor de la causa palestina, ya no hay un gobierno que forma parte del eje de la resistencia. Ahora el gobierno de al-Jolani es un gobierno alineado completamente con los intereses imperialistas occidentales y que se encuentran a caballo entre Turquía e Israel. Entonces, bueno, esto sí que ha sido un logro de Israel desde el 7 de octubre, al César lo que es del César, pero no ha conseguido imponerse del todo en esta batalla contra la resistencia palestina. Porque cuando invadió Líbano, no consiguió cumplir su objetivo de hacerse con el sur del Líbano. Sí, asestó un duro golpe, acabando con Hassan Nasrallah. Pero no acabó con Hezbollah. No cumplió su objetivo de desarticular, de desarmar a Hezbollah. Lo mismo con Hamas. Consiguió acabar con Ismael Haniyeh atacando incluso Irán. O con Sinwar. Pero no ha conseguido acabar con Hamas, que era uno de los objetivos principales de Netanyahu desde el 7 de octubre. E Israel no lo ha conseguido. Es más, a modo de represalia del ataque que hizo Israel en Irán y que acabó con la vida de Haniyeh, recibió un duro golpe por parte de Irán. Y que además las respuestas que ha dado Israel a Irán han sido muy débiles. Han sido incluso, podríamos decir, penosas. Entonces, no. O sea, Israel no ha conseguido imponerse del todo en esta guerra contra el eje de la resistencia. Ha conseguido ciertas victorias importantes y tácticas, pero no se ha impuesto del todo. Y si es verdad que en el momento en el que se ha firmado el alto el fuego, la resistencia palestina se encontraba en un contexto regional en el que la tendencia parecía que iba a ser cada vez más desfavorable. No hay nada más que ver lo que ha pasado en Siria y poco a poco también Israel cómo se estaba envalentonando. Entonces, bueno, creo en mi opinión que este alto el fuego ha llegado en un momento idóneo para la resistencia palestina, en un momento en el que el eje de la resistencia está herido gravemente. En la práctica está desconectado, porque el eje de la resistencia ahora mismo, Palestina y Líbano, están separados de Irak e Irán. Y tienen que tomarse su tiempo para poder volver a articular el eje de la resistencia y también observar y hacer esa autocrítica de qué es lo que realmente ha fallado, qué es lo que ocurre con Pezeshkian en Irán. ¿Por qué las unidades de movilización popular de Irak no han actuado contundentemente, por ejemplo, en Siria? ¿Por qué se ha producido lo de Siria a pocos días después de llegar al alto el fuego en el Líbano? Todo esto también tendrán que hacer autocrítica y también tendrán que hacer autocrítica sobre las contradicciones existentes dentro del mundo árabe e incluso islámico. ¿Qué pasa con Jordania? ¿Qué va a pasar ahora en el Líbano después de las elecciones que se han celebrado? ¿Qué pasa con Arabia Saudí? Ahora, poco a poco, hostigando a los yemeníes. Todo esto va a servir al eje de la resistencia para replantearse otra vez cuáles tienen que ser realmente las alianzas que tienen que tejer en el mundo. ¿Cómo pueden volver a lanzar una nueva batalla a Israel? Entonces, bueno, creo que el alto el fuego llega en un momento bastante idóneo para la resistencia palestina, sinceramente lo digo. Y en un momento en el que Israel se estaba cada vez más envalentonándose. Y no solamente eso, porque si ponemos los ojos a lo que está pasando actualmente en Estados Unidos, también veremos que la resistencia palestina ha hecho bien en llegar a un alto el fuego ahora mismo en Oriente Próximo. Porque este alto el fuego ha llegado justo antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca. Y Trump y su gabinete parecía más permeable
a apoyar a Israel hasta que cumpla sus objetivos. Es más, el propio Trump llegó a decir que iba a abrir las puertas del infierno si los palestinos no liberaban a los rehenes. Pero ahora, paradójicamente, tanto Trump como Biden quieren ponerse la medallita de a ver quién ha conseguido el alto el fuego. Bien, es verdad que el alto el fuego ha venido todavía con Biden como presidente, pero Trump ya quiere ponerse la medalla de que acaba de llegar y ha puesto la paz en Oriente Próximo. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. Y también hay que tener en cuenta la situación interna de Israel, porque os he explicado la situación de Palestina, la situación de Oriente Próximo, la situación, por ejemplo, de Estados Unidos, que es la principal potencia imperialista del mundo, pero también hay que tener en cuenta la situación interna de Israel, porque si nos paramos a analizar internamente la situación política y social de Israel, lo primero que debemos de tener en cuenta es que Netanyahu ha usado lo que él ha llamado la guerra contra Hamas como una excusa para mantenerse en el poder. Hay que decirlo así de claro. Es así de triste, pero es que eso es lo que ha hecho Netanyahu. Se ha mantenido en el poder a causa de esta guerra. Así de claro. Ese gobierno de coalición que formó cuando antes del 7 de octubre de 2023 Netanyahu se estaba enfrentando a duras protestas en Israel debido a la reforma judicial que quería imponer. Y todo lo que ha pasado con los palestinos ha conseguido desviar la atención de los israelíes y que acaben cerrando filas con el gobierno israelí. Es verdad que el tema de los rehenes le ha dañado a Israel y no ha conseguido una cohesión nacional pura, pero sí que ha conseguido que la mayoría de los israelíes acaben cerrando filas con el Estado Mayor israelí y, por ende, con Netanyahu. Y ahora mismo, Netanyahu y muchos de los miembros que han compuesto el Estado Mayor van a tener que responder por lo que pasó el 7 de octubre, con las fallas de la seguridad que hubo, por qué no se escucharon las advertencias que había sobre las movilizaciones de la resistencia palestina, por la enorme demora en llegar a un acuerdo con la resistencia palestina para liberar a los rehenes. Recordad que todavía internacionalmente pesa sobre Netanyahu una orden de arresto y que incluso Israel sigue siendo investigado por la Corte Penal Internacional por un posible genocidio en Gaza. Entonces, no son pocas las cosas que le pueden venir encima a Netanyahu y a Israel. Y bueno, y a todo esto hay que sumar la fuga de colonos que se ha dado desde el 7 de octubre de 2023, que eso también demuestra de dónde son realmente los colonos. No son de Israel, no son de Palestina, no son semitas, son de terceros países. Bien, y con su doble nacionalidad pueden regresar a sus países de origen, cosa que no pueden hacer los palestinos porque los palestinos son de Palestina. Y, como no, el daño económico que ha tenido que soportar la economía israelí desde los últimos 15 meses. ¿Queréis los datos? Os los doy. La economía israelí se contrajo un 20% en el último trimestre de 2023. El gasto de los consumidores disminuyó un 27%. Las importaciones cayeron un 42%. Las exportaciones se redujeron un 18%. El Banco Central de Israel ha revisado a la baja su pronóstico de crecimiento para 2024 del 3% al 2% y prevé que la recuperación del PIB a los niveles previos a la guerra llevará más de un año. Entonces vemos también que Israel ha recibido un duro golpe económico, a pesar de que gran parte de su economía incluso esté destinada o orientada, mejor dicho, a la guerra. Y ya también tengo que destacar que ya ha habido las primeras dimisiones en el gabinete de Netanyahu, porque los sionistas revisionistas, cahanistas y los sionistas religiosos no se han tomado nada bien el alto al fuego y ya han anunciado dimisiones. Por ejemplo, Itamar Ben-Gvir, el ya exministro de Seguridad Nacional, ha anunciado su dimisión y junto a él 6 miembros de su partido también han presentado su dimisión, rompiendo de facto el gobierno de coalición. Netanyahu había formado un gobierno de coalición para poder gobernar, pues ahora mismo se ha roto. Y estos cahanistas, ¿bien?, del cahanismo, han dicho que el acuerdo del alto al fuego en realidad es un acuerdo de rendición ante el terrorismo.
Y, por su parte, el ministro de Finanzas y sionista religioso Bezalel Smotrich insinuó, todavía no ha dejado el gobierno, pero ha insinuado que podrá presentar su dimisión si el gobierno, si Netanyahu, no reanuda la guerra después de la primera fase del alto el fuego. Bien, aquí vemos, ¿no?, la enorme hipocresía de estos sionistas, porque desde el 7 de octubre, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, los sionistas más radicales y reaccionarios que hay tanto en Israel como fuera de Israel, se han acogido al hecho de que Hamás o la resistencia palestina tenía rehenes. Y todo el rato han utilizado la cuestión de los rehenes para atacar a los activistas pro-palestinos. Pero en el momento en el que ha llegado un acuerdo de alto el fuego que va a permitir que los rehenes sean liberados y regresen a sus casas, estos mismos sionistas se oponen al acuerdo de alto el fuego. No les importa absolutamente nada los rehenes. Han utilizado el hecho de los rehenes como una excusa para la colonización, para meter una marcha más en la colonización sionista de Palestina. Eso es realmente lo único que les importa a los sionistas. Lo de los rehenes era una cuestión secundaria. Y con estas dimisiones ha quedado muy claro. Y también en Cisjordania, varios colonos descontentos con el acuerdo de alto el fuego han protagonizado varios ataques en Cisjordania para oponerse al acuerdo al que ha llegado Netanyahu. Y aquí esto es muy importante porque Israel, el Estado de Israel y la llamada sociedad israelí es una maquinaria de colonización bien engrasada que funciona desde arriba y desde abajo. Desde arriba, desde los aparatos del Estado, utilizan el ejército para poder anexar territorios, para poder expandirse como Estado. Pero desde abajo, los propios colonos, el movimiento colono, funciona, ya tiene una práctica, tiene una inercia que lleva arrastrando desde antes de 1948 y también realiza acciones que permite la extensión del Estado de Israel. Llegados a este punto, toca hablar objetivamente sobre el alto el fuego. No me voy a explayar, no os voy a leer todo el alto el fuego, pero sí quiero destacar los puntos más trascendentales de este acuerdo. El alto el fuego va a tener 3 fases. Las primeras 2 fases durarán cada una 43 días y todas las fases tienen una serie de objetivos que tanto la resistencia palestina como Israel se han comprometido a cumplirlas. Lo más destacable del alto el fuego es que este alto el fuego tiene la intención de convertirse en el final permanente de la guerra. Es más, en la segunda fase se prevé que se declare el final del conflicto. Entonces vemos cuáles son las intenciones originales o el espíritu de este alto el fuego, ¿no? La resistencia palestina también, lógicamente, se ha comprometido a liberar paulatinamente, poco a poco, a los rehenes e Israel hará lo mismo con los presos palestinos. Israel debe retirarse de la Franja de Gaza y los gazatíes podrán volver a sus hogares porque se facilitará la libre circulación de personas. A su vez, Israel se compromete a dejar paso a la entrada de ayuda humanitaria que tanto necesitan los gazatíes. Y por último, en la última fase, en la tercera fase de este acuerdo, se implementará un plan de reconstrucción de Gaza. Siempre que se llega al final de un conflicto, la gente tiende a preguntarse: ¿quién ha ganado? ¿Quién es el ganador? Yo lo voy a decir muy claro. La resistencia palestina ha ganado esta última batalla a Israel. Y estoy seguro que vendrá la gente a los comentarios o la gente se reirá cuando vea que acabo de decir esto, pero es que es la realidad. Porque por mucho que los sionistas se acojan a la destrucción, a las masacres, a la devastación que han causado en Gaza, eso no son signos de victoria, sino que es simplemente la clara muestra de cómo actúa el Estado de Israel, la brutalidad del sionismo. Eso no es una victoria, al contrario.
Pero es que se tiene que tener en cuenta que desde el 7 de octubre Netanyahu se impuso unos objetivos: erradicar Hamas, controlar la franja de Gaza y liberar a los rehenes. Y realmente Israel no ha conseguido ninguno de estos objetivos. Y si va a liberar a los rehenes es gracias al acuerdo de alto el fuego, no porque los haya liberado por sus propios medios. Por eso mismo digo que la resistencia palestina ha ganado esta batalla a Israel. No han conseguido erradicar a Hamas. No han conseguido anexionarse completamente o colonizar o controlar siquiera la franja de Gaza. Y no han conseguido liberar a los rehenes por sus propios medios, sino que los han liberado gracias al acuerdo de alto el fuego. Y además tener en cuenta, o sea, Israel no se ha enfrentado a otro ejército, se ha enfrentado a una resistencia palestina que no es más que milicias unificadas. Y no ha podido con esta unión de milicias palestinas, ni siquiera ha podido con una sola milicia que era Hamas. No ha podido Israel, que es una de las potencias militares del mundo. Y no solo eso, porque a lo largo de los últimos meses, el movimiento colono, que se ha venido muy arriba, empezaron a hablar de colonización de Gaza. E incluso se planteó un plan para cometer una segunda limpieza étnica, que fue el plan de los generales, de empezar desde el norte limpiando étnicamente Gaza. Y no lo han podido realizar, porque desde que entraron en Gaza no han podido asentarse, controlar, no lo han podido hacer en ningún momento. ¿Por qué? Porque las milicias palestinas han estado combatiendo constantemente a las fuerzas sionistas y no les han dejado controlar Gaza. Y eso es una victoria para la resistencia palestina y una derrota para Israel y para Netanyahu. Internacionalmente, la imagen de Israel ha quedado muy dañada. Los que han leído la historia de Palestina seguramente sabrán cómo ha actuado a lo largo de la historia el sionismo. Seguramente ya lo sabréis, pero las nuevas generaciones ya no es que lo hayan escuchado, no, es que han podido ver con sus propios ojos la brutalidad de Israel, que en 15 meses ha acabado casi con la vida de 50.000 personas. Así de claro. Y además con total impunidad y con el beneplácito de Estados Unidos. Además, todo lo que ha pasado en estos últimos 15 meses ha sacado a la luz cómo funciona en realidad el sionismo internacional y su centro, que es Israel, que han puesto en marcha toda su maquinaria propagandística para falsear la historia del judaísmo, para lanzar bulos, mentiras por doquier, fomentando la islamofobia en Occidente y, por consiguiente, su reacción, que ha sido la judeofobia. Junto a todo esto, al sionismo también se le ha visto el plumero al ver cómo funcionan sus lobbies en Estados Unidos, en Europa y, ojo, en el mundo árabe también. En mi opinión, países como Jordania, Egipto incluso, o Arabia Saudí, han quedado retratados completamente, se han desenmascarado. Mucho bla bla bla. Bueno, y Turquía, no os olvidemos de Erdogan. Han quedado completamente desenmascarados. Y además, el resultado de todo este trabajo del sionismo internacional ha sido la creación de un relato único, sionista casi orwelliano, que ha mezclado el antisionismo con el antisemitismo para criminalizar a los activistas pro-palestinos. Esto se ha visto muy claro en Estados Unidos y en Alemania. Y ojo, que todo esto se ha dado bajo un gobierno supuestamente progresista demócrata de Biden y bajo un gobierno de coalición del semáforo verde superprogresista en Alemania. ¿Bien? Ha habido censura abiertamente en estos países, bueno, la mayoría de los países, sobre la cuestión palestina. Y se ha criminalizado, se ha asociado constantemente con el terrorismo a muchas comunidades musulmanas, como se hizo, por ejemplo, en el Reino Unido. Y todo esto ha sido gracias al trabajo del sionismo internacional y a muchos de sus intelectuales que han difundido propaganda falsa por doquier en las redes sociales, mediante artículos, libros. La cuestión de Eurabia, por ejemplo, de Bat Ye'or. Eso ha sido literalmente asimilado por una gran parte de la derecha populista y nacionalista, que poco a poco está volviendo a coger su auge gracias a Donald Trump. En cambio,
la resistencia palestina sí que ha conseguido importantes victorias. Es verdad que no han desmantelado el Estado de Israel, ni siquiera han podido crear un Estado palestino dentro de las fronteras del 67, de 1967. No lo han conseguido. Estos objetivos realmente son objetivos maximalistas y muy a largo plazo, y los primeros que saben que son conscientes de esto son los propios combatientes palestinos. Pero han conseguido otras importantes victorias. O sea, los palestinos han conseguido llegar a un alto al fuego que desde hace meses parecía imposible. Y no solamente eso, sino que además ese acuerdo ha estado condicionado por la visión de la resistencia palestina. Porque durante meses Israel ha asegurado que no se iba a retirar de Gaza y que no iban a firmar ningún acuerdo que pasara por una retirada de fuerzas militares de Gaza. Y la resistencia palestina ha conseguido que Israel firmara ese acuerdo. Eso es una gran victoria. Han resistido hasta el final manteniendo a los rehenes y teniendo una moneda de cambio para las negociaciones. Y recordad que resistir también es vencer. Que la resistencia palestina no es un ejército unificado, son milicias. Y han conseguido resistir dentro de la franja de Gaza a uno de los ejércitos más potentes, que es el ejército de Israel. También han conseguido desacreditar completamente a la Autoridad Nacional Palestina, que en las últimas semanas ya hemos podido ver el verdadero carácter cipayo de la Autoridad Nacional Palestina, con sus distintas incursiones, incluso el asedio en Jenin a esos distintos combatientes de la resistencia que había en Cisjordania. Han conseguido todo eso. O sea, es que la misma existencia de la resistencia palestina es el claro ejemplo de la unificación de las distintas facciones armadas y políticas que hay en Palestina, que no han dudado en unirse para combatir contra un mismo objetivo, que es Israel. La resistencia palestina ha conseguido despertar en el mundo la solidaridad en favor de Palestina y se han activado potentes movimientos populares. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, España han conseguido activar todo eso y que la gente vea con otros ojos la lucha palestina. Y han conseguido también activar un movimiento estudiantil pro-palestino muy potente, como pudimos ver en abril de 2024 con las protestas que se dieron en distintas universidades de todo el mundo. Se debe tener en cuenta que una victoria israelí hubiera supuesto realmente la materialización completa del proceso de colonización sionista sobre Gaza y Cisjordania. Y esto se venía debatiendo en Israel. Una colonización de Gaza y Cisjordania y una segunda limpieza étnica, una segunda Nakba, que lo han intentado de todas las formas posibles y no han podido porque la resistencia palestina les ha hecho frente. Y esto es una victoria muy importante. Hay que tenerlo en cuenta y no hay que desprestigiar ni desacreditar los esfuerzos de la resistencia palestina, porque tiene sus méritos. Tiene sus méritos. Y es una gran victoria. No han conseguido crear un Estado palestino que no sea un Estado palestino formado desde la Autoridad Nacional Palestina. No. Pero han conseguido resistir y han conseguido imponerse y han conseguido un acuerdo de alto el fuego desfavorable para Israel. Y es que hay que dejarlo muy claro. Los palestinos han ganado esta batalla a Israel. Pero ojo, que con el alto el fuego, la colonización no se detiene, porque el expansionismo y la colonización están en el ADN del sionismo. Y el alto el fuego realmente lo que va a hacer es pasar de una colonización acelerada, rápida y brutal a una colonización lenta y paulatina. Por eso mismo, la resistencia palestina tiene que estar muy atento, porque que no se espere la gente que Israel ya deje de lado sus objetivos colonialistas y expansionistas. Esto no es cierto. Seguirá poco a poco con los asentamientos ilegales en Cisjordania, verá cómo puede volver a entrar en Gaza. Y veremos si se cumplen todas las fases del alto el fuego. Lo veremos. Lo veremos, veremos cómo le presionan desde los sectores más radicales de la política israelí, a Netanyahu me refiero. Veremos cómo le presionan. Pero la resistencia palestina tiene que tener en cuenta que es una importante victoria
han ganado esta batalla, pero no han ganado la guerra. La guerra la ganarán cuando el Estado sionista de Israel sea desmantelado. Y cuando decimos esto, no estamos diciendo que tienen que morir todos los israelíes, que tienen que morir todos los judíos, como malinterpretan conscientemente todos los sionistas y todos los voceros del sionismo. No, no estamos diciendo eso. Los judíos pueden vivir tranquilamente en una futura Palestina multiconfesional, donde vivan todo, to- todas las comunidades religiosas existentes en Palestina. Pueden vivir tranquilamente ahí. Lo que no pueden pretender es seguir manteniendo un Estado cimentado sobre la colonización. Eso es lo que no pueden pretender. No pueden pretender que exista un ente que eh, genera inestabilidad en Oriente Próximo, en una región que está en el corazón del mundo árabe. No pueden pretender que exista un ente colonialista que presiona a distintos países como con los lobbies sionistas en Estados Unidos o en la Unión Europea. No puede existir semejante entramado colonialista. Eso es lo que se tiene que entender y eso es lo que decimos nosotros cuando defendemos el desmantelamiento del Estado de Israel. No estamos diciendo que queremos acabar con los judíos. Eso lo dicen otros. Eso lo dicen otros que no saben diferenciar al sionista del judío. Nosotros lo sabemos diferenciar y lo hemos dejado en más de una ocasión muy claro nuestra postura al respecto. Entonces, parar ya de tergiversar y tener en cuenta realmente que la resistencia palestina ha conseguido una victoria muy importante. Y esto hay que decirlo alto y claro, y sin pestañear además, porque hay que reconocer los méritos de la resistencia palestina. A pesar de muchos de los errores que han cometido, a pesar de incluso de las diferencias intrapartidistas que puede haber dentro de la resistencia palestina, pero hay que reconocer los méritos y hay que reconocer realmente la justeza de la lucha palestina, que un día realmente conseguirán su objetivo y serán realmente libres desde el río hasta el mar. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme un like, si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!